La Clave es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Muy buenas noches. El lunes a la noche, el mundo del fútbol y el mundo entero se estremeció con el accidente ocurrido a 15, 17 kilómetros antes de llegar a la ciudad de Medellín. La gente escuchaba sorprendido, incrédulo, las noticias que venían de ese lugar. Después de mucho tiempo, un equipo de fútbol se había estrellado de vuelta en un avión, muriendo casi todos, se salvaron 3. A partir de ahí las horas fueron contando, la gente quería saber qué pasó con el avión, un avión boliviano que habían viajado selecciones importantes, la de Venezuela, la selección de Bolivia, la propia selección de Argentina, Olimpia de Paraguay había viajado en ese avión, en el mismo, aparentemente sin problemas. Bueno, ahí ocurrió lo que ocurrió, quedó claro al final que fue problema del combustible. Estamos con invitados de lujo esta noche. Le vamos a preguntar qué pudo haber pasado y qué pasó en ese lugar. Antes quiero compartir con ustedes un material que hemos preparado de todos los accidentes de aviación que alguna vez sufrieron equipos de fútbol a lo largo de la historia. A ver, por favor. La larga lista de tragedias aéreas que enlutaron al mundo del fútbol se inicia en 1949. Específicamente el 4 de mayo, 22 integrantes del Torino de Italia, incluyendo 18 jugadores, perdieron la vida cuando el avión en el que viajaban se estrelló contra la Basílica de Superga, ubicada al este de Turín. El 6 de febrero de 1958, un avión en el que viajaban los miembros del Manchester United inglés se accidentó en Múnich, Alemania, proveniente de Belgrado, donde jugaron la Copa de Europa. Murieron 23 personas, entre ellas 8 integrantes del equipo. Entre los 7 sobrevivientes se encontraba Bobby Charlton y el entrenador Matt Busby. El 3 de abril de 1961, 8 jugadores del ahora extinto club chileno Green Cross murieron al estrellarse el avión en el que viajaban en la región de Las Lástimas, ubicada a 350 kilómetros al sur de Santiago, en la cordillera de los Andes. 2 personas del cuerpo técnico también fallecieron en el siniestro. El 26 de septiembre de 1969, el entrenador Eustaquio Ortuno, su ayudante, 16 jugadores y 2 directivos del equipo boliviano The Strongest perdieron la vida en un accidente en el que murieron las 74 personas a bordo del avión Douglas DC-6B. El siniestro es conocido como la tragedia de Biloco, región montañosa del departamento de La Paz. El 8 de diciembre de 1987, solo una persona, el piloto, sobrevivió en el accidente del avión que transportaba al equipo peruano Alianza Lima y que cayó al mar frente a la localidad de Ventanilla, cerca de Lima, a 10 kilómetros del aeropuerto. El entrenador Marcos Calderón y 16 jugadores perdieron la vida. El 28 de abril de 1993, todos los miembros de la selección de Zambia, 18 jugadores y cuerpo técnico, fallecieron cuando el avión en el que viajaban desde Port Louis, en las Islas Mauricio, hasta Dakar, en Senegal, se precipitó al mar. Bueno, hablar de esto nos tocó muy de cerca. Lo que pasa es que hoy en día en el mundo las informaciones, las noticias corren muy rápido. Ocurría 1, 2 o 3 horas después, el mundo a través de Twitter, a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de todas esas herramientas. Entonces, la gente alrededor del mundo, llámese China, llámese Zimbabue, llámese Europa, se sentía muy cerca de ese acontecimiento, de eso que estremecía. Aparte, había también una historia que le tocaba muy profundo a la gente, el hecho que Chapecoense o Chapecó era un club pequeño que se había fundado en 1973, que en el año 2009 estaba en 4ª división del fútbol brasilero, 4ª división.
Hoy, a 7 años de esa cuarta división, iba a jugar la final del segundo torneo más importante de Sudamérica, la Copa Sudamericana. Todo eso estremeció al mundo, a tal punto que muchas personalidades del fútbol, muchos jugadores, empezaron a regalar inclusive dinero en efectivo para el club, para los familiares. Algo que no había ocurrido nunca, nada parecido. Si bien los accidentes anteriores había mucha solidaridad de mucha gente, pero más o menos se circunscribía al mundo del fútbol. Acá no, acá el común. Había Twitter llorando la gente que inclusive no va a la cancha. Es todo muy fuerte lo que ocurrió el lunes a la noche. Tenemos invitados de lujo realmente y en primer lugar quiero presentarle al señor Ramón Sabella. Él es un ciudadano uruguayo sobreviviente de la tragedia en los Andes de principios de la década del 70. Después de sobrevivir, bueno, le vamos a preguntar a él, creo que estuvieron casi 60 días deambulando por la nieve en la montaña de los Andes. Ramón, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te va? El señor Luis Aguirre, director general de la DINAC. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Siempre me gusta, man. Gracias. El señor Rubén Aguilar es piloto aviador civil. ¿Cómo estás, Rubén? Perdón. Rubén. Controlador de tráfico Sí, aéreo. director del aeropuerto. Soy administrador del aeropuerto y controlador de tráfico aéreo de profesión también. De profesión también. Bueno, el señor Osvaldo Salinas es piloto aviador civil. ¿Cómo estás, Osvaldo? Muy bien, Germán. Gracias por estar de nuevo en tu programa. Bueno, quiero empezar con Ramón Sabella. Ramón, lo de ustedes, el accidente en los Andes, famoso accidente de los Andes, que se hicieron varias películas y se escribieron varios libros. Uno de ellos escrito por un Bierzi, tío mío, tío lejano mío, pero tío Pablito. al fin. ¿Cómo? Pablito Bierzi. Pablito Bierzi, exacto. Digo, ¿en qué año fue? El 13 de octubre del 72. 78. 72. Tenía 21 años en aquel entonces, éramos unos chiquilines, similares al del accidente, muy triste que les pasó a estos chicos. Íbamos a jugar yo no era, jugaba al rugby, me invitaron para llenar el avión. Y bueno, gente joven, y nos tocó lamentablemente padecer ese accidente que fue terrible, ¿verdad? Yo la verdad cuando vi este accidente a mí se me quedan las lágrimas pensando, no en la parte nuestra que ya tenemos la historia para atrás, ¿verdad? Sino pensando en los familiares de estos chicos, lo que van a padecer, pero el sufrimiento de todo el mundo, ¿verdad? Hoy día con lo que tú decías, la comunicación tan intensa que hay tan rápida, conmocionó a todo el mundo esto, ¿no? Un accidente infame además, sin necesidad. Yo siempre digo, yo soy piloto, después del accidente me hice piloto porque tenía un pánico espantoso a los aviones. Y después perder el miedo aprendiendo a volar y cómo funciona todo y me he tomado 120 aviones en un año. Pero el 99% de los aviones no se caen, los tiran. Y generalmente es todo falla humana, la mayoría de los accidentes. A los aviones el día que uno los trata, esto me lo enseñó un viejo piloto cuando empecé a volar, nunca trate de tú al piloto, trátelo de usted, al avión digo, perdón. Al avión. Porque cuando tú volás y cometes un error, los tiempos de fracciones de corrección tienen que ser rápidos, porque ese error te produce tres errores más, esos 3 errores te producen 9 y esos 9 te llevan al desastre. Acá tenemos un veterano piloto. Y la cosa es así, si no se toman las medidas a tiempo, el tiempo corre muy rápido y no se provocan los accidentes. Un error te lleva a muchos errores y ahí viene la catástrofe. Si tú corregís en el momento el error, si este señor se hubiera declarado en emergencia de falta de combustible, no le hubiera pasado absolutamente nada, hubiera aterrizado primero que el otro avión y estarían todos a salvo. A veces nos confiamos y a veces jugamos al límite y bueno, ahí en el avión no podés hacer esas cosas. Él la pagó con su vida, lamentablemente llevó a mucha gente más. Pero bueno, es una fatalidad humana, un error humano que se puede haber evitado sin duda, ¿verdad? Así es. Ahora, Ramón, en ese avión hubieron 7 o hasta 8 personas, se calcula. Bueno, de hecho 6 están vivos hasta hoy. Uno murió después de ser rescatado, que se cayeron y estaban vivos. Es decir, vivieron todo lo que vivieron, pero se dieron cuenta que sobrevivieron. A vos te ocurrió eso en los Andes. ¿Qué se siente en ese momento cuando vos pasás por un juego muy fuerte de decir, vos mismo sabés que estás entre la vida y la muerte porque te estás accidentando por un avión? En el caso de usted en el medio de los Andes, en este caso en el Cerro Gordo que está cerca de la ciudad de Medellín. ¿Qué se siente cuando decís, todo el accidente, yo sobreviví? ¿Te tocás así? Yo Sí, sobreviví. Mira, lo primero que sentís, que ves que se viene el tortazo.
lo vimos clarísimo, que se venía el impacto. Habíamos agarrado unos pozos aéreos muy grandes, veníamos volando entre nubes por instrumentos, el piloto vira hacia la derecha, empieza a bajar de altura. Yo había estado haciendo unos 4 minutos antes con ellos en la cabina, a sacar una foto de la cordillera. Y me dice, anda a sentarte, vamos a empezar a mover. Empezamos a volar entre nubes, él virando hacia Santiago, y yo dije, rápido. Empezó a bajar de altura, empezó a dar unas turbulencias tremendas. Y unos pozos aéreos gigantescos, perdíamos no sé cuánta altitud. En un momento terminamos esas cantidades de serie de pozos aéreos que agarramos seguidos. De repente estamos en la montaña acá arriba y nosotros volando acá abajo. Y él acelera a fondo los motores tratando de salvar la montaña que tenía enfrente y se produjo el impacto. Y el impacto fue por error humano. Él pensaba que estaba que estaba en Chile, en la precordillera chilena, estaba en la precordillera argentina. Está bien, en aquel entonces los instrumentos eran a través de BOR, sistema de antenas en tierra, no satelital como es el de hoy día, ¿verdad? Y la corriente magnética de la cordillera distorsionaba bastante esos instrumentos. Pero si hubieran medido el tiempo, pilotos veteranos se dan cuenta que no podían cruzar la cordillera en ese corto tiempo. Lo que uno piensa en ese momento, cuando el impacto, la hélice derecha entró en la fila de asientos, a mi amigo estaba ahí, le rebanó una pierna, a mí apenas me cortó el furo del zapato, las alas volaron al diablo, todos bañados de querosina, y quedó el cilindro sin alas, sin cola, pues se partió el avión, la cola voló al diablo con pasajeros que iban sentados ahí. Y yo iba sentado en la mitad y era el último asiento atrás mío, no quedaba nada. Había volado todo. Lo único que espera es la explosión final y que se acabe todo. Increíblemente ese cilindro, sin piloto, sin nada, dando bandazos contra la montaña, fue aterrizando en la nieve solo, en una ladera muy pronunciada. Se fue enterrando en la nieve y se detuvo, ¿no? Con un impacto fuerte que arrancó todos los asientos del piso y los pilotos hacia adelante. La primera cosa que yo hago es pararme y tratar de salir de ahí por miedo a la explosión final. Estamos todos llenos de combustible, ¿verdad? Y por suerte no se prendió fuego. Cuando no se prende fuego, entro para adentro y era un desastre. La primera cosa que uno dice, me encuentro como disfrazado afuera, sentado en la nieve, con todos en manga camisa, ¿no? Un frío espantoso, enterrados hasta la cintura. Y me dice, Moncho, creo que la quedamos. Y ahí, bueno, un desastre, gente muerta, gente herida, gente pidiendo socorro, una catástrofe, ¿viste? Es un impacto tremendo, mucha gente en estado de shock, ¿no? Y realmente los tránsitos aéreos son muy terribles. Y ni pensamos que el otro día nos rescataban de ahí. Y bueno, pasamos 73 días ahí adentro, ¿no? 73 días. Y uno lo que siente al principio es la desesperación de que no te vienen a buscar, ¿viste? En un día hay que pasar la primera noche que un frío espantoso, manga de camisa con 25 bajo cero, mocasines como estoy vestido acá, y convencidos que al otro día nos iban a buscar. Yo había pedido socorro por radio, había hablado con el piloto pensando que alguien estaba escuchando el mensaje que estaba pasando, pues las baterías estaban a 3 kilómetros de distancia en la cola del avión, ¿no? Bueno, pues después me vas a contar más, Ramón, porque especialmente la parte cuando ustedes veían pasar los aviones, pero no le veían a ustedes. Me imagino lo que habrán sentido desde arriba. Pero, contame, Rubén, ¿quién controla el tema del combustible? O sea, la torre de control o las autoridades de la aeronáutica local, en este caso Santa Cruz, ¿ellos también controlan el nivel de combustible o directamente ellos dejan a cargo del piloto nomás que sea el que controle y que decida si cuánto le carga, cuánto no le carga y compañía? Bueno, generalmente el despachante de vuelos son los que hace todas las gestiones de carga de combustible con respecto al plan de vuelo que van a llevar adelante. Se verifica la cantidad de carga, el destino, la alternativa, también se verifica, vamos a decirle, cantidad de personas, pasajeros que van a llevar. Se hace un estudio para que pueda uno hacer el peso y carga de balanceo. Ahí entra también el tema del combustible y se presenta el plan de vuelo, lógicamente, a la oficina de la aeronáutica, donde se recibe eso con todas las informaciones requeridas dentro de un plan de vuelo. Por decirte, un destino tiene que tener la alternativa, cantidad de horas de vuelo, combustible, cuántas horas de combustible, y esos datos pasan al comandante. El comandante finalmente es el que verifica y aprueba un plan de vuelo el que está a su cargo la aeronave. Pero las autoridades del aeropuerto, digo, en este caso vos, en Asunción,
incide en controlar No. eso. O sea, Esa es responsabilidad de la compañía, del piloto, del comandante, el el que está planificando su vuelo. o sea, si el piloto y el avión sube con, no sé, 200 litros de combustible, no es problema de ustedes. No es responsabilidad de Creo ustedes. que un piloto no va a hacer eso. Claro, pero digo, si va al extremo y se sube con lo no necesario, como en este caso, ustedes no... Referente a este caso, don Germán, yo creo que primero estuvimos hablando acá con el comandante, hay que ver cómo está el plan de vuelo que ellos presentaron. ¿Qué destino tenía? ¿Cuál era su alternativa? ¿Cuánta hora de vuelo estaba previsto en su primer destino? ¿Cuánto tiempo previsto el combustible para su alternativa? O sea que hay que ver el plan de vuelo. Mientras que no veamos el plan de vuelo, yo creo que prematuro opinar. Prematuro opinar. Vos hablaste, Rubén, con el señor antes, creo que hablaste por WhatsApp o personalmente. No, por WhatsApp hablé personalmente, que me llamó un día a la noche, me dijo que está presentando una solicitud para la DINAC para la vuelta y a fin de ver si recibió la Secretaría General el pedido, me pasó una copia de la solicitud. A la vuelta tenía previsto llegar de Medellín a Santa Cruz y de Santa Cruz al aeropuerto Guaraní. Ese era el pedido que me envió por WhatsApp. Al día siguiente me comentó que tuvieron un problema con el Brasil, que según me dijo que a destiempo se presentó la solicitud, que el Brasil no aceptó y que estaban haciendo una gestión administrativa con la compañía aérea BOA de Bolivia, que se iba a encargar de hacerle llegar a la delegación de Chapecoense hasta Santa Cruz. Y ahí iba a abordar el vuelo de ellos hasta Colombia. Colombia. Bueno, vamos a hacer una pausa, Osvaldo, y a la vuelta quiero que me digas cómo vive el piloto los minutos previos o las horas previas a hacer un viaje como este. Creo que ellos venían de San Pablo ya, ¿verdad? Ellos salieron de Santa Cruz. Salieron de Santa Cruz. ¿Y cómo llegaron a Santa Cruz? ¿Quién es? BOA. BOA. El equipo de fútbol de Chapecoense salió de Chapecó a San Pablo en la empresa boliviana BOA, fue hasta Santa Cruz de la Sierra y ahí abordaron Lamia. Ah, perfecto. Pero me va a contar cómo vive, dónde pudo haber estado el error y por qué ese error que mirando de afuera, yo no soy piloto, Osvaldo, pero mirando de afuera parece hasta infantil. Lastimosamente ese error infantil llevó 71 vidas, ¿verdad? Breve pausa y volvemos. En Tigo trabajamos cada día y en todo momento para estar de tu lado, porque queremos que estés siempre conectado. Por eso ahora todas tus mini cargas desde 5.000 guaraníes vienen con regalos a tu medida para que estés siempre comunicado. En Tigo trabajamos para estar de tu lado, porque en Tigo el centro sos vos. Bueno, el canal ha preparado un video, Última Hora realmente ha preparado un video que simula lo que pudo haber ocurrido en ese lugar y con ese avión chapecoense. Ahí está ese video. Este es el avión, tiene 4 turbinas, fabricado en el Reino Unido. Ahí está el trazo que tenía que recorrer en línea recta. Si hay mal tiempo por el camino, ya desvía. Ahí fue bajando. Este es el avión, un Airbus 146. Acá simula lo que están todos los audios. Una mujer que le dice directamente que empezó a tener problemas de electricidad. Ahí empieza a dar vueltas alrededor del aeropuerto, 2 vueltas. Está dando, alrededor de Medellín está dando esas vueltas. Y este es adentro de la cabina, finalmente se estrella y queda más o menos esparcido de esta forma. Cuando uno ve el avión realmente se pregunta cómo pudo haber sobrevivido alguien, ¿verdad? Bueno, finalmente sobrevivieron 7 personas, a las cuales 1 falleció después,
y el resto, 6 personas, siguen con vida y aparentemente ya están bien. O sea, su vida ya no corre peligro. ¿Qué opinas de esa recreación? Me parece excelente. Por la forma que se está mostrando, es más o menos lo que pasó realmente allá arriba. Ahora, decime, Osvaldo, ¿qué hace el piloto antes? ¿Dónde vos como piloto que tenés más de 40 años volando, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué hubiese hecho distinto que sabes que hizo mal el piloto? Primero boliviano? aterrizado en Bogotá. O sea, vamos a ponerlo a la gente común y silvestre, Sí. tiene combustible, ¿verdad? Sí. Combustible en su auto. Bueno, a él llega un momento en el auto se te prende la luz, cuando ya está por terminar. Sí. En el avión ocurre lo mismo. Tenés marcadores e indicadores que te está quedando sin combustible. Y se te prende una luz también. También, en ese tipo de avión, sí. Así como un auto. Así como un auto. Después tenés tener la facilidad de controlar por horas de vuelo el consumo que estás teniendo. Claro. ¿Entendés? Entonces, inclusive hay marcadores digitales que tanto consumo tenés, cuánto te falta, cuánto podés seguir volando. Con todos esos detalles. Todos esos detalles. Ahora, Aparte puede ser que de el eso, piloto no se haya dado cuenta de eso. no, violó todas las normas de seguridad había y por haber. Pero puede ser que se le pasó. No, imposible. Sí puede ser la autoconfianza que se tenía. ¿En qué sentido? En el sentido que hicieron 3 vuelos de día con el equipo de Sudamérica, con el equipo de Nacional de Medellín, con el equipo de Independiente de Medellín, y le salió muy bien la jugada. Yo, piloto consciente que mi salida es de Santa Cruz a Medellín y sé que la distancia es de 2.980 kilómetros o 2.960 kilómetros y mi autonomía es de 2.980 kilómetros, la lógica me dice que tengo que reabastecer en un punto medio. Pero el piloto le tenía al copiloto también. O Pero sea, puede ser vamos que los dos se maduraron, a porque aclarar. Si yo voy como copiloto, Osvaldo, Sí. y vos sos el piloto, Sí. yo soy el copiloto que Sí. soy segundo en el avión, Sí. reconozco. Sí, está bien. Bueno, yo veo, che, vamos a buscar combustible y será. ¿Me vas a decir? Pero hay una diferencia. El 100% de los comandantes del AMIA son extractos de la Fuerza Aérea. Ese es un detalle que nadie se dio cuenta. De la Fuerza Aérea Boliviana. De la Fuerza Aérea Boliviana. ¿Cuál es la diferencia entre el concepto que tienen los pilotos? Yo no digo que sean malos militares, aclaro, hay excelentes pilotos militares, pero el concepto que desde vamos lo meten en el colegio militar o en la academia militar que se forman, es cumplir una misión. En el ámbito civil no. ¿Qué significa cumplir una misión? Sea como sea llegar. En el ámbito civil yo tengo disculpa el término, una podrida o mal tiempo adelante, o veo que me está faltando combustible, me tiro. El piloto civil vende seguridad. Tenemos que vender seguridad, no solamente el piloto civil, todos los pilotos. Aquel militar que pasó a retiro tiene que vender seguridad. No puede vender capricho o cumplir una misión. Y aparte se suma la miserabilidad de esta gente que por no aterrizar en Bogotá, a reabastecer y pagar, ponerle un gasto total de $10.000 entre combustible y tasa aeronáutica. Vos decís que ellos pudieron haber querido ahorrar los $10.000 que cuesta haber aterrizado en Bogotá. Analizar primero el que volaba era dueño de la empresa. No era uno de los apoderados nomás para poder volar. Dueño de la empresa del AMIA, de ¿No era Bolivia. un venezolano el dueño? Dueño de los aviones, Al dueño de los aviones. claro. O sea, una cosa el dueño de los aviones, otra cosa el dueño de la empresa. Sí, así mismo. ¿Cuánto cuesta un avión así en el mercado? Y hoy día estará, calculo, 4 o 5 millones de dólares, un avión que se dejó fabricar en el 2002. Empezó en el 1981. Es un excelente avión, ojo. Es un excelente avión, pero para vuelos cortos y medianos. No pretendas matar todo tu combustible en un trayecto de 2.960 kilómetros. El producto de la caja negra ya está. Luis, ya está el producto de la caja negra. Todavía no. Está en pleno análisis todavía. Todavía, porque ahí creo que se va a saber qué hablaban entre ellos. O sea,
Parafraseando. Ese es el voice record. ¿eh? Ese es el voice record que también está grabado. Por Son eso, dos cajas. entre ellos. Sí, sí, ese es O el sea, voice vamos a record. suponer que vos sos el piloto y yo el copiloto. Sí, no, Yo por te eso, digo, che, Waldo, vamos a bajar a cargar combustible. Se va a saber Se eso. va a saber. Se va a saber los últimos 30 minutos del vuelo en el voice record. En la caja negra se va a saber todas las maniobras que hicieron, el porqué de que se quedaban combustibles, categóricos que se quedaban combustibles. Él dicen, nos quedamos sin luz. Claro que se van a quedar sin luz si la turbina 1 y 4 son los generadores de luz en el avión este. 1 y 4. Sí, Empezaron a apagar la turbina y se terminó la luz. se quedaron sin luz. Y te puso acá y nos quedamos sin luz. Sí, así de simple. Ahora en este caso, Luis, ¿quiénes son? Digo, para los familiares, ¿quién es el responsable para los familiares? ¿La empresa? ¿También las autoridades civiles bolivianas? ¿A quién le pueden reclamar las autoridades? Acá hay un tema que es el siguiente. Se tiene que terminar todo el trabajo forense para hacer un análisis completo de dónde están las culpabilidades. Y justamente, como decía muy bien el comandante, acá hay un tema que al saber exactamente cuáles fueron los detalles que hace el trabajo, que es la unidad forense en sí, se ve una serie de detalles que hoy por hoy todos son conjeturas, digamos, ¿cierto? En base a que vamos viendo lo que dice la torre, se va juntando. Pero en realidad una versión oficial y real completa va a ser cuando salga ese informe. Ahí en ese momento que se va a poder definir dónde están las responsabilidades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Aparentemente o puede ser un error humano, puede ser un error, digamos, ¿cierto?, de algún problema, porque se habló del asunto del problema eléctrico, etcétera. O sea, hay una serie de probabilidades que todavía están, digamos, ¿cierto?, a definirse para poder hablar vamos a decir, con certeza al respecto de lo que puede pasar, ¿no? Entonces, por decir, ¿contra quién se pueden ir los familiares? Está dentro de esa definición, pero probablemente, y para mí, o sea, y esto lo digo personalmente, me da la sensación que probablemente la responsabilidad va a ir contra la propia empresa, ¿no? ¿Quién es una autoridad así como vos, una institución así como la que vos dirigís, Luis, es la encargada de hacer esos análisis y esos estudios? En este caso es la autoridad aeronáutica de Colombia, donde fue el accidente, es la que está realizando ese estudio forense. La autoridad nacional, la autoridad aeronáutica que vos dirigís, Luis, entró en contacto con la colombiana. Hay un paraguayo fallecido ahí. ¿Ustedes tuvieron algún contacto? No tuvimos un contacto directo en forma oficial no hemos tenido ningún tipo de contacto. Sí hay vamos a decir, de gobierno con respecto al tema de la traída del cadáver de nuestro compatriota, pero básicamente de autoridad a autoridad no hemos conversado, ¿no? ¿Cuándo le traen el cadáver? Creo que mañana o pasado está programado, ¿cierto, Rubén? Sí, está previsto. Está previsto para mañana o pasado. ¿Y por qué vía viene? Seguramente va a venir un vuelo comercial. Un vuelo comercial. No. Hoy escuché que probablemente venga por Copa. Por Copa. Y de Medellín a Panamá, Asunción. Sí. Los brasileños están viniendo con un avión de la Fuerza Aérea Brasilera que le van a traer. Si es que ya no le trajeron los cadáveres. 3 aviones. ¿Alguna vez tuvo la DINAC algún evento parecido a este, que un avión se está por quedar sin combustible, una cosa así? ¿Quién mejor que Rubén para contestar eso? Rubén, ¿alguna vez tuvo? Creo que ustedes son testigos también. El último accidente que ocurrió fue el tema de la Junta Electoral. ¿Se acuerda que murieron ahí en Subigú? Que quedaron sin combustible, y también el comandante podía haber tomado... No, venían de Alto Paraguay. Sí, y también, como dice acá el comandante, podía haber tomado una decisión de aterrizar en Villa Halle, pero tenía el aeropuerto a la vista y la confianza del piloto dice, no, yo llego. Pero ¿no será, Osvaldo, que hay una nebulosa ahí donde vos mirás y te marca más o menos y decís, puedo llegar? En el auto mismo ocurre, bueno, en el auto casi nadie se queda sin combustible, ¿verdad? Pero donde vos decís, che, ¿puede ser que le metas los últimos 5 o 10 kilómetros? No, a mí no, yo no. Claro. Yo cuando me doy cuenta que mi marcador me está diciendo o quito mi tiempo de vuelo y la cantidad de despegues que tengo, no, señores, yo me quedo. No. Pierda mi trabajo, no pierda mi trabajo, yo me quedo. ¿Te bajás en cualquier lado? Me bajo. Me he bajado 2 veces. Y perdí mi trabajo, pero sigo sentado acá. A las 2 veces que bajaste perdiste tu trabajo. Sí. Y sigo sentado acá.
En esa época, yo era chiquilín, tenía que 18, 19 años. Los patrones en esa época eran medio inconscientes, pensaban que los pilotos eran Superman y que nosotros podíamos hacer todo. Vos estabas en esa época, Rubén. Nos entregaban los aviones sin instrumento, apenas instrumento básico, una radio, una de F. Olvídate el piloto automático y radar. No, Gastorí, el famoso Gastorí. Y eran, no sé si por ignorancia o por lo que fuera, no, vamos y que vamos a llegar. No, señor, no vamos a llegar. ¿Te resististe? Me resistí, me planté y le dije, no, hay que traer combustible. Me acuerdo, en aquella época me llevaban con los aviones de LAN. Línea Aérea Nacional. Línea Aérea de Transporte Nacional. Me acuerdo que comandaba el coronel Paredes. Sí. Paredes González. Paredes González. Quitaban el combustible del ala con manguera. Ellos sobrecargaban, porque eran sus vuelos hacia San Pedro, Concepción y volvían. Entonces llevaban más con combustible en el ala, cargábamos en un bidón y cargué en el ala. Pero cuando llegué a Asunción, me dieron la patada. Todo por inconsciente. A lo mejor podía llegar, pero yo cuando mi indicador me decía acá, no. Mejor asegurar. La palabra final tiene el comandante siempre. La decisión final es comandante. Es como los capitanes de los barcos. Ellos deciden. La responsabilidad de este accidente. Lo que pasa ahí arriba es decisión de ellos, responsabilidad exclusivamente de ellos. Totalmente. Sí. La responsabilidad de este accidente, el comandante. El comandante. Lastimosamente la decisión de él la arrastró a otras personas. Yo creo que breve pausa y volvemos. Bueno, les recuerdo que el señor Ramón Sabela tuvo un accidente similar a este, ¿verdad? Distinto, en circunstancias distintas. Fue un error también humano en este caso, en 1972, llevando una delegación de un club All Christian de rugby del Uruguay a Santiago de Chile. A ver, contame, Ramón, una vez que caes ahí, ustedes echaron en cuenta que vieron sus compañeros muertos al lado de ustedes y empezaron a esperar que le vengan a rescatar. Sí, después que veo que no se prende fuego el avión, entro de vuelta al mismo, pasando por arriba todos los retorcidos que había, llego a la cabina del piloto, le hablo iban cambiados, el copiloto iba el que llevaba el avión y el piloto iba volando a la derecha. Y yo los conocía, porque esos aviones volaban en el interior del país, yo volaba mucho en esos aviones. Y le habla al comandante, estaba muerto, el tomo del pulso estaba muerto, el copiloto estaba vivo. Decía qué desastre que hice, qué desastre que hice, qué desastre que hice. Le pregunto dónde estamos y en qué frecuencia tengo por la radio para pedir socorro, ¿verdad? Me dice, acabamos de pasar Malargue, estamos en Curicó, me repetía reiteradas veces, pongo la frecuencia de la radio, pido el SOS correspondiente, dando nuestra posición. Yo no sabía que la batería estaba a 3 kilómetros de distancia, que nadie había escuchado ese mensaje, pero estamos convencidos que ese mensaje había salido. Entonces, que era pasar esa noche que era terrible el frío, y al otro día tenían que venir a rescatarnos. Nadie dudaba que al otro día salíamos todos de ahí. Pasó un día, 2 días, 3 días, 10 días, y al 10º día nos enteramos que habían suspendido la búsqueda por una radio de transitores que teníamos Espica, de que nos habían dado todos por muertos, y que recién iban a buscar nuestros restos en diciembre, enero, cuando empiezan los deshielos y se ven más los aviones, porque estaba nevando muchísimo ese día, ¿verdad? Y bueno, y te vas empezando a adaptar a vivir en esa montaña de a poco, y después van sucediendo cosas. Primero nos caímos en un avión, después nos suspenden la búsqueda, después nos caen avalanchas que nos matan un lote de amigos nuestros. ¿Cuántos? Murieron 8 ahí en la avalancha. 8 en la avalancha. 8 en la avalancha. Ahí quedamos 19 vivos. Después murieron 3 más de heridas, de debilidad. Bueno. Y al final sobrevivimos 16 solamente, ¿no? Pero bueno, es una historia muy... Todas las historias de aviación son trágicas, ¿no?
A veces me extraña a mí que de repente se matan 40 en un ómnibus y no tiene la trascendencia que tiene la caída de un avión, ¿verdad? Ni se entera el mundo lo que pasa ahí. Lo triste de todo esto es que, lo que te decía al principio, los aviones los tiran, no se caen. Las máquinas son buenísimas. La confianza de los pilotos y el querer llegar un poquito más allá del límite es lo que provoca los accidentes, ¿verdad? Y la causa y el error de los pilotos es tremendo, como pueden llegar a cometer un error de ese tipo, ¿no? Pudieron salvar a todo el mundo, fue infame esta muerte, porque se hubiera evitado totalmente. En el caso nuestro, fue un error del piloto también, un instrumento le marcaba mal, le marcó una posición determinada, que él por reloj se dio cuenta que no podía estar ahí. Nosotros no estábamos en Curicó, nosotros estamos en que queda en China en la película, nosotros estamos en Argentina. El piloto estaba dejando, creyendo que ya estaba llegando a Santiago. Empezó a descender de altura para enfocar a Santiago de Chile, pensando que había cruzado la cordillera chilena. Pensó que estaba en la precordillera chilena y estaba en la precordillera argentina. Nuestro impacto fue en el límite, justo. O sea, ahí. estaba lejos de... Totalmente perdido estaba. Pero discúlpame que te insista, Ramón, pero esa sensación que sintieron estos muchachos, uno de ellos estaba escondido entre el hierro y creo que empezó a hacer gemido, no sé cómo fue, Rubén Osvaldo, si creo que empezó a hacer ruido, no sé si gemido o ruidos. Gemido y los rescatistas los escucharon. Y... Los rescatistas creo que estaban, no sé, tomando mate ahí cerca, algo parecido. Y entonces, bueno, al final se fueron y le encontraron y bueno, quitaron y le rescataron. Pero ustedes ahí cuando llegás, todo lo que significa el impacto, mucha gente vivió al principio. Sí, éramos 29. 29 sobrevivientes. La noche, mira, hay un destino determinado que a veces te ayudan otros a que meten la pata a apurártelo, ¿verdad? Pero en el caso nuestro pasó exactamente lo mismo. Era el avión que era una masa de hierro retorcidos, todos los asientos apilados unos arriba de los otros, la gente aprisionada en otros asientos, gente herida, gente muerta, gente que pasó la noche. Recuerdo una señora que estaba sentada al lado mío, una oscuridad total, todo el mundo gritaba, un caos total, ¿no? Unos porque sufrían por las lastimaduras, otros porque estaban en estado de shock, otros porque gritaban a nosotros y se callasen la boca. Era un infierno peor que el de Dante. Había una señora que yo no la veía con unos gritos espantosos. Le digo, ¿qué te pasa? Me dice, tengo las piernas quebradas y el asiento caído hacia adelante. Estaba en su asiento. Y me están pisando. La gente deambulaba pisando por adentro del avión, un espacio muy pequeño. Imagínate el dolor de esa mujer que le pisaban por la espalda con las dos piernas quebradas, ¿no? Y bueno, le agarré la mano, empezamos a hablar y bueno, al final se murió ella agarró mi mano. Y recién, fíjate que al otro día pudimos recién rescatar a todo el mundo, pues sí, se vino una noche muy rápido, no se veía absolutamente nada, ¿no? Hubo muchísima gente que quedó en los asientos, aprisionada, y bueno, esa primera noche, ¿no? Impresionante. Ahora, Rubén, cuando este avión sale de Santa Cruz, ¿a quién corresponde su control aéreo? O sea, cuando pasa eso de Perú, es de Perú. Cuando llega a Colombia, en ningún momento Che no le pregunta, Che, ¿está bien? ¿Tu combustible está...? No es usual eso. No. El control se va transfiriendo de acuerdo al estado que va pasando. Pasan las transferencias en los controles adyacentes sucesivamente hasta llegar a su destino. Ahora, la navegación siempre es responsabilidad del comandante hasta un cierto punto de la zona de aproximación de un aeropuerto donde empiezan las vectoraciones radares a los efectos de acomodar las aeronaves y llevarle uno detrás de otro para el aterrizaje, coordinando lógicamente la salida de las otras aeronaves. Por eso quiero destacar, Germán, el trabajo de esta chica, que es el controlador, que lo estuve escuchando, realmente se portó, asimiló, procedió conforme a un criterio, vamos a decirle, profesional, porque esa aeronave que aterrizó ante de ellos tenía una fuga de combustible. Esa fuga de combustible tenía que verificar y ella lo informó al resto de las aeronaves que van a verificar con bomberos si la pista estaba con combustible o no, porque ese también pudo haber afectado un aterrizaje. Imagínense un avión con pérdida de combustible que haya recorrido 2000 metros, que haya desparramado combustible por la pista, llevar a limpiar eso con los carros de bomberos, mínimo te llevaba media hora o una hora. Uno de los comandantes que estaba volando en ese sector tomó la decisión, dice, no,
acá se complican las cosas, yo me voy a mi alternativa. No sé si ustedes escucharon. Ese comandante dijo, bueno, yo ya estoy volando acá 20, 30 minutos, si esto no se soluciona, yo me voy a quedar combustible, mejor ahora que tengo combustible, me voy a mi alternativa. Ese comandante tomó una decisión. ¿A dónde fue eso? Bogotá. A Bogotá. A Bogotá. Que está cerca teóricamente. Sí, no, media hora, 30 bueno, minutos. 20 minutos. 20 minutos. Ahora, cuando tenés esas circunstancias, el piloto que estaba navegando, ¿por qué en la última hora recién se desespera? ¿Por qué él, o sea, no sé si me explico, cuando él se empezó a desesperar cuando ya estaba cayendo? Ya está. No, lógicamente se quedó sin combustible. Ahí la controladora, cuando le informó que él estaba corto el combustible, no sé qué término usó el boliviano, empezó a abrirle el camino. Empezó a abrirle el camino a la controladora. Tenía tráfico que ya estaba autorizado a iniciar un procedimiento de aproximación, le hizo cambiar de rumbo, le canceló el procedimiento, le hizo cancelar el rumbo a esa aeronave, o sea que canceló su procedimiento y le dio un rumbo para quitarle al otro, e inclusive le informó, usted tiene una aeronave por debajo. Él dijo que ya le pasó, o sea que él estaba, y cuando empezó a pedir vector, lógicamente creo que ya se habrá quedado Estaba sin combustible. Cuando él se declara en emergencia, ya estaba sin combustible y sin energía. Cuando empezó a decir vectores. El último contacto a Pero 8.5. si nosotros vemos, o escuchamos, perdón, la última parte de la grabación, él se desespera Sí. Sí. 1 minuto antes, 2 minutos antes. Que se le plantó el motor, se le plantó Sí, otro motor. Él se hubiera declarado, límite. él se hubiera declarado en emergencia antes de iniciar el circuito de espera. Si él se declaraba en emergencia, aterrizada perfectamente, son por lo menos 20 a 15, de 15 a 20 minutos de tu circuito de espera. En alejamiento, venir, irse, ponerte 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 10 minutos. Él ya estaba en situación crítica cuando se ven esas vueltas, ya estaba en situación crítica. Él está en situación crítica en el momento que da la vuelta. Cuando enfila para irse a la pista, ahí se queda sin combustible. Y ahí el último contacto fue a 8.5 kilómetros de... 8.2 millas del aeropuerto. A millas, 8.2 millas del aeropuerto. Y estoy seguro, Germán, que si se declarara en emergencia, que el controladora, en este caso la controladora, iba a tomar una decisión acertada, inclusive pudo haber aterrizado uno detrás de otro las aeronaves que estaban con problemas. Al hablar de emergencia le abre automáticamente, todo tiene prioridad. Y ellos estaban en tercer lugar de aterrizaje, estaban en tercer posición de aterrizaje estaban. Ahora, yo especialmente a vos sos piloto también. Yo soy controlador de tráfico. Controlador, bueno, vos controlador. ¿Por qué el copiloto tampoco hizo nada? Primero Pues yo entiendo que uno sea imprudente, entiendo, hay posibilidad. Pero justo coincidieron 2 imprudentes. Primero, hay varias... Situación en la cabina. El problema es que hay varias situaciones en la cabina. Hay comandantes que no admiten ni siquiera que el copiloto le diga hola. Hay comandantes flexibles que sí le escucha al copiloto. Y hay comandantes egocéntricos y muy sobrevaluados sobre lo que sabe y muy autoconvencidos en el avión de que él sabe todo y no da pie a que se le diga nada. Claro, pero yo insisto, Osvaldo, Rubén, especialmente los que controlan y pilotan avión, cuando estamos hablando de un egocéntrico, estamos hablando de uno que no permite ningún comentario. Cuando me voy quedando sin combustible, rompo toda esa regla. Le salto por el cuello y hago algo. No sé, me supongo yo, ¿verdad? Decide el comandante. Es difícil. Es una historia... Decide el comandante. ¿Cómo? Una historia, don Decide Germán. comandante. Esa aeronave que cayó en Roque Alonso, en la grabación, el copiloto le mandó a todo lo que tú quieras, al comandante cuando no estás matando, hijo de tu madre, José todo Muñoz lo que quieras. se llamaba el comandante de esa Ese máquina. se escuchó en la grabación de voces, ¿verdad? Que es lo ¿Se que acuerdan sale- de ese accidente? Sí, que cayó ahí en el que campo mató, urbano de sí, Roque Alonso. Que le mató a 20. A varias y familias. Esto que vos estás diciendo, a lo mejor, después de levantar los detalles que están en la caja, entonces se va a saber qué es lo que el copiloto, a lo mejor, qué tipo de reacción tuvo. Yo creo que no le habrá dicho nada. Primero por la esencia de dónde salen esta gente. Te vuelvo a repetir. Los 2 eran oficiales de la Fuerza Aérea Toda la Boliviana. tripulación que vuela a esa empresa son pilotos retirados de la Fuerza Aérea Boliviana.
¿Y son buenos los pilotos bolivianos? Muy bueno. Merecedor de todo respeto. Acordate en las condiciones geográficas que ellos vuelan. No es fácil volar en la cordillera. Nosotros somos privilegiados al volar acá en Paraguay. Es todo plano. De acá a Buenos Aires, plano como mesa de billar. Te podía 800 pies que no van a tener problema. Hay un tema, comandante, que sí o sí hay que rescatar. Ustedes tienen una disciplina militar también, en el sentido de... en el sentido de que son rígidos dentro de su disciplina, a eso me refiero. No, hay una disciplina que se llama seguridad. Claro, por eso. Y dentro de ese sistema, yo al menos soy rígido conmigo mismo. Correcto. Y varios pilotos somos rígidos con nosotros mismos. E inclusive a los chiquilines le están diciendo, señores, yo me voy a un caso claro y hasta hoy día le agradezco a don Pedro Sayas, que fue mi instructor. Nunca me olvidé de su consejo. Me recibe piloto 40 horas y me dice, chiquilín, te voy a dar un consejo, maestro, para tu vida y para la profesión. Sí, don Pedro, yo pensé que me iba a decir, prudencia, prudencia y prudencia. Nunca me olvidé de sus sabias palabras. Y tiene tanta razón don Pedro que hasta hoy día está vivo y que hasta hoy día le agradezco ese consejo. Te retumba la mente eso. Sí, que ni siquiera mi padre me dio. De don Pedro sí. Breve pausa y volvemos. Bueno, Luis Aguirre, ¿se va a saber lo que está dentro de las cajas negras? Sí, señor. En este momento se está realizando ese trabajo fundamental. El trabajo que hace esa unidad forense es justamente, como decía, hacer una revisión de todos los detalles, tanto de lo que es la parte humana, tanto de lo que es el tema del equipo, de la propia máquina, tanto de lo que son los detalles climáticos, de una serie, hace un análisis global, no solamente el lugar de accidente, sino que también de dónde viene, de origen. Entonces, básicamente con eso produce un informe completo. Y acá un tema, como decía el comandante, que le recomendaba su maestro, prudencia, 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 que es una forma de sinónimo, una cosa que aprendí en esta industria, que es el tema de prevención, seguridad es prevención, prevención, prevención. Y entonces, en ese esquema, el trabajo de lo que hace la unidad en sí forense, que acá en Paraguay se llama el CIPA, que es Centro de Investigación, Prevención de Accidentes Aéreos, lo que hace con esa información es toma esa información y lo utiliza a efectos de poder verificar las seguridades, los procesos de seguridad para que no vuelva a pasar el accidente. Claro, la misma cosa. Entonces, ahora, lo que yo te pregunto, director, es, ¿se va a saber lo que hablaron, lo que yo te decía, el detalle? ¿Por qué insisto en eso? Sí. Porque yo creo que los familiares alguito van a aliviar su dolor si realmente llegan a saber exactamente qué pasó. Seguro. Alguito van a aliviar su dolor. Si de bueno, listo, perfecto, falló el piloto, falló el copiloto que no le forzó para que pare, esto se dijeron entre ellos. Se va a saber hasta ese nivel de detalle. De alguna forma de consuelo, bueno, así puede servir, pero sí se va a saber el detalle, así como se mencionaba recién, el tema de las conversaciones entre el piloto y el copiloto, todo eso está dentro de esa caja, y el micro detalle, y eso justamente, por eso justamente el tema de la caja negra. La caja negra te habla de lo que es la tripulación y lo que es la máquina, qué tipo, de todas las partes. Por eso que es tan fundamental eso. Y es un poco, como decís muy bien, el dolor de la familia, el saber el detalle fino, qué pasó, qué tal cosa. Quizás sirva de consuelo, quizás sirva de mayor consternación, pero de que sí se va a saber, se va a saber. Ahora, yo justamente esto le insisto, y una vez más le agradezco que haya venido, porque acá el mundo sufrió mucho con esto. Sí, yo no vi una cosa parecida. Bueno, tengo 53 años, no es tanto tampoco lo que tengo, pero nunca había una cosa parecida. Nunca. Estamos hablando de Liverpool Leeds de Inglaterra, un silencio absoluto que no vi en mi vida.
Estamos hablando de 56 segundos de si nos volaba una mosca literal. 62.000 personas en el estadio nos volaba una mosca. Estamos hablando, por poner algunos ejemplos nada más, estamos hablando que Olimpia y Cerro van a jugar, bueno, los clubes paraguayos, y estamos hablando que River Plate de Argentina va a jugar vestido de verde con una franja, así como su franja normal de negro. O sea, estamos hablando de demostraciones muy fuertes. Yo no sé si era porque un club que en el 2009 estaba en la cuarta división, hoy estaba jugando la final, era un club de una ciudad relativamente chica, no tan chica para nosotros, ¿verdad? Pero 150.000 habitantes. Es decir, es muy fuerte lo que sintió el mundo. No, inclusive hay clubes que el Club Libertad acá ofreció jugadores para ellos. Varios clubes del mundo. Y no solo eso, el caso, estamos hablando de lo que es la familia futbolera en sí, pero como decís muy bien, a todos en general, la consternación es muy grande, o sea, hasta el no futbolero. Y la propia demostración del club con el que ellos iban a tener la final, que deciden darles a ellos los edificios de todos los países del mundo. Tenés París, la Torre Eiffel, en Tokio, en Nueva York. La pirámide de Egipto. La pirámide de Egipto, evidente. El Palacio de López. El Palacio de López, en la Confederación misma. No, en el estadio se calculaba que iban a asistir 55.000 personas. Las personas. Vinieron 100.000. Es decir, el doble de lo que iban a estar en la final. La cantidad de gente que quedó afuera. Y por eso, si calculás todo lo que quedaron afuera... verdaderamente. La audiencia que tuvo ayer el Fox. Y Fox Brasil transmitiendo 2 horas en negro. Que se le fueron todos Se le fueron periodistas de ellos, ¿no? 16 periodistas deportivos se le fueron a ellos. Vos sabés que hoy hizo la declaración el vicepresidente del club, que quedó en ejercicio de la presidencia de Chapecoense, decía de que en este momento están tratando de crear una entidad que administre los fondos que le están llegando de regalos. O sea, es muy fuerte, no es que estoy con el club chico, estoy bueno y pasa 4 o 5 días y me olvido. No, el mundo está con ellos. Yo creo que va a seguir esto, Germán, una vez que lleguen los cadáveres en el Brasil. Va a ser impresionante. Sí. Y nadie se va a olvidar. A ver si me acuerdo, ellos. Flamengo, Palmeiras, Corinthians, ofrecieron jugadores concretos. Sí, concretos. Es decir, acá hay 10 jugadores, elijan. Llevo 10 jugadores. No descender durante River, 3 años. Sí. El no descenso durante 3 años le otorgó la Confederación Brasilera de Fútbol. Tiene 3 años de tiempo para volver a crear un equipo real fuerte. Y el Le ofrecieron jugadores River de Buenos Aires, Boca de Buenos Aires, Libertad acá, cosa que no soy liberteño, aclaro. Después le ofrecieron jugadores como los jugadores de los equipos brasileños, hasta el Atlético Nacional le ofreció jugadores. Y una cosa importante, el gesto que tuvo automático el cuadro colombiano al cederle el campeonato. Sí. Eso es importante recalcar, Ramón, que porque fueron los jugadores que solicitaron. No fue la directiva del club. Y fue automático el gesto, ¿verdad? Ese gesto, la verdad, que fue muy, muy conmovedor y muy emotivo. Este accidente tuvo una connotación sentimental y afectiva tremenda, ¿verdad? Cuando veía las caras de los chicos esos, en el momento de tomar el avión, con las declaraciones que hacían, los sonrientes, los felices que iban a conquistar, era un heroísmo, una hazaña. Un cuadrito que se gestó de la nada, una ciudad pequeña, un cuadro humilde, sin recursos y nada, llegar a lo que llegaron. Lo que tú dices al principio, ¿verdad? Como dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, no es coincidencia que ambos equipos tengan el color verde y blanco. Verde de la esperanza y blanco de la paz. Así fue. Realmente emocionante. ¿Qué sentiste cuando te enteraste? Y realmente... Vos que vivís del mundo de la aeronáutica hace mucho tiempo. Yo creo que muchas veces ya estamos con el corazón un poquito duro, pero esta vez me afectó mucho porque yo estuve hablando con el compañero de esto, e inclusive estábamos planificando la llegada de Iberia, que él se iba a encargar de atender ese vuelo de Iberia que van a traer a toda, prácticamente a la delegación de Dakar, de Europa, que está llegando el 27 de diciembre. Tienen previsto 3 vuelos
Iberia de Europa trayendo gente y él era uno de los encargados de vuelo y estábamos coordinando de todo lo que es el equipamiento que ellos van a necesitar. Y bueno, siempre estuvimos trabajando muy de cerca con Gustavo. Muchas veces tuvimos algunos, vamos a decirle, cruces de palabra por tema de trabajo, pero le conozco, fue compañero nuestro en la DINAC en el año 1992, ingresó como funcionario, estuvo trabajando muchos años en operaciones, posteriormente se fue al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil y ya en el 2006, por una cuestión ya de que ya tenía el curso de despacho, hizo el curso de pilotaje, creó una empresa de despacho y tuvo que renunciar a la DINAC para dedicarse, pero aún así seguía trabajando con nosotros porque siempre estaba por el aeropuerto. Osvaldo, vos que tenés tantos años pilotando, cuando ocurrió esto no dijiste, yo era ese y le salvaba. No, lloré. ¿Lloraste? Duele. Y mucho. Como piloto. No quise creer. Me parecía algo increíble. Decía, no puede ser. ¿Cómo? ¿Por qué tanta irresponsabilidad? Tanta impotencia en el momento. Lloré, Germán. En tu caso, Ramón, ¿recordaste lo que fue tuyo? ¿Volviste a vivir así rápidamente lo que fue tuyo en el 72 en los Andes? Mira, en la cordillera de los Andes, lo único que nos preocupaba a nosotros era la familia, lo que estaban sufriendo. Y el motor principal que tuvimos todos los sobrevivientes para salir de ahí, y hicimos todo lo que hicimos, soportamos todo lo que soportamos, fue exclusivamente para que nuestras familias no sufrieran más, que nos hayan dado por muertos. Y también alguna lágrima se me cayó, como dice él. Pero fundamentalmente no por los chicos están mejor que todos nosotros, felices allá arriba, con el barbudo, ¿no? El problema son las familias que quedan. Pero viste que la vida, todos tenemos nuestras cordilleras, ellos están pasando su cordillera terrible ahora. Y la muerte de un hijo es muy dolorosa, la muerte de un marido, de un padre es muy dolorosa. Pero todo es posible de superar, no de olvidar. Y sí, las cosas hay que recordarlas con emoción y no con dolor. Yo cuando me acuerdo de mis amigos, los recuerdo con emoción, no con dolor, ¿verdad? Porque fue una experiencia muy... Y lo mismo se le muere el padre o tu madre o lo que sea. Es importante no recordar con dolor las cosas, sino con emoción, que es bien diferente. Recordarlos con alegría, que esos chicos estaban felices, murieron felices, iban a conquistar su campeonato. Y esto duró 2 segundos el impacto. Y se acabó todo. No fue un padecimiento como el nuestro de 73 días, por suerte para ellos. Es tristísimo todo esto que le pasó, como dice él, es horrible que le pasó todo esto. Lo mismo que nos pasó a nosotros, un error humano. Pero lo importante ahora es apoyar a las familias. Darle recursos a las familias, no recursos monetarios, de apoyo psicológico para que se hagan adelante. Yo estaba pensando venir a dar una charla en algún momento determinado con las familiares de ellos a Brasil, gratuitamente, para ayudar a esta gente, ¿verdad? Y creo que... A dar una charla. Seguramente voy a intentar dar una charla a la familia de los que quedaron ahí porque los necesitan, ¿verdad? Y lo importante es que sepan que sus hijos están más felices que nadie. En un momento en la cordillera me tocó morirme en la avalancha de nieve. Me asfixié. Supe lo que era la muerte, la viví, la experimenté, y es la paz más impresionante que vas a tener en tu vida. Ellos también. Luis, ¿qué sentiste cuando te enteraste? Mal. Te digo, una consternación en general, digamos, y aparte, lo más rápido fue el tema de que teníamos un paraguayo a bordo, ¿no? Entonces automáticamente ya entra todo, aparte en sí,
Probablemente lo que fue creciendo posteriormente ya vino posterior para nosotros. Lo primero fue el paraguayo que estaba, ¿no? O sea, y si había otro paraguayo. Pero en general, te digo, lo que se sintió y se siente es esa consternación general, los actos de solidaridad, los sentimientos, digamos, de impotencia en sí y ver, digamos, cierto, que un colega pudo haber sido tan irresponsable, una empresa tan irresponsable, etc. Hablo oficiosamente porque tengo que tener mucho cuidado con respecto a hablar, o sea, hasta no tener los resultados oficiales, etcétera, uno no puede, pero verdaderamente es un tema que es ese sentimiento en general, y a medida que van saliendo estas pequeñas informaciones que uno va armando, escuchando a los profesionales, que de repente uno dice, evidentemente, una metida de pata totalmente irresponsable que costó tanto, ¿no? Y ojalá que nos pueda servir a nosotros como experiencia y como lección, y una lección tan cara con respecto al tema de poder elegir qué tipo de servicios se elige, a qué empresa se elige. Estas empresas están actuando acá con nuestros equipos de fútbol. Hace 10 días le había llevado al Club Olimpia Jujuy este equipo, etcétera. O sea, quizás sea un poquitito injusto en el sentido de decir, bueno, esta empresa tal cosa, puede pasar, pero actos de responsabilidad tan grandes, y para más algo, como estaba comentando el comandante, que se veía en forma repetida en distintas ocasiones. Evidentemente, el grado de responsabilidad es una cosa permanente dentro de la empresa, razón por la cual indudablemente también mi contraparte boliviana le saca al CESA, que es el certificado de explotación, inmediatamente le sacó ahora, ¿no? O sea, indudablemente es un tema que queda como una lección para ver qué tipo de servicios se elige. O sea, de esto hay que aprender. Lo importante es aprender. Yo estoy convencido que van a cambiar, tanto en lo futbolístico como en lo aeronáutico, muchas normas de seguridad. Sí. Estoy convencido que la BASIS, tanto la FAA como la BASIS y la JA, van a exigir a las autoridades aeronáuticas, más en Sudamérica, y la gente que está en operaciones, que la gente de operaciones, al ver el plan de vuelo, al ver el tiempo de vuelo que van a volar, qué tipo de aviones van a volar y a dónde se van, tengan la capacidad de decir, no señores, ustedes no se van. Yo creo que va a ser una exigencia, como te dije, va a cambiar en lo futbolístico y va a cambiar en la parte operativa de la aeronáutica. No solo en Paraguay, en todo Sudamérica. Perfecto. Yo estuve en San Pablo ayer y anteayer por motivo de salud, y quiero graficar lo que vivió el Brasil, un gigante de 210 millones de habitantes, a este pequeño equipo de una pequeña ciudad de un poco más de 100.000 habitantes en el sur de Brasil. Me iba al aeropuerto y paramos en un semáforo y veo unas cuantas personas vestidos con la remera de Chapecoense, vendiendo remeras y banderas de Chapecoense. Ahí estaba graficado lo que estaba vendiendo la gente y lo que estaba sintiendo en este momento el Brasil. Esa gente estaba vendiendo porque alguien estaba comprando. Esa gente que estaba comprando no sabía probablemente antes de este evento que Chapecoense existía. Señores, le agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias, Germán. Muchas gracias. Muchas gracias. Si Dios quiere, nos encontramos en 8 días más. La clave fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos.